calderas. Entonces, esencialmente dos, que son las calderas pirotubulares, que son las calderas pequeñas, y las calderas grandes, las calderas acotubulares, esencialmente. CSUP del agua lo contestaron bien, un BTU, libra, delta Fahrenheit, densidad del agua, la contestaron esencialmente, se pedía en el sistema inglés. Por allá alguien contestó, me salgo de acá, voy para la pantalla, para esta pantalla, por ahí alguien contestó densidad, entonces 62.2, lo cual está bien, libras, y hay algunos de ustedes que todavía utilizan slashes. Yo no te he enseñado eso, yo siempre he combatido, todo lo contrario, siempre he combatido el slash. Y alguien contestó de esta manera, pie cuadrado. Entonces ahí esto está incorrecto. Ah, pero es que califíqueme lo que está bueno. Pues esta es una respuesta del tipo ¿está buena toda o está mala toda? Bueno, ¿qué más tenemos? Por allá, ¿cuál fue la ecuación empleada en el curso para desarrollar los modelos de conducción de calor unidimensional en estado estacionario? Entonces teníamos nosotros por allá esta expresión. Cuando la vimos, te dije, esto te voy a preguntar, pero vos no hiciste caso. Y entonces tenemos esto igual a 0. Mira, esta es la expresión. Por allá hubo alguien que aquí está I, la cambió. Esto es una letra I. Y esa I la cambió y le puso 2 a eso. Y entonces no es correcto. Bueno, entonces esos comentarios te hago así de tipo general, etcétera. ¿Cuál es la variable clave en transferencia de calor? Que no es una variable termodinámica, el tiempo. Y ya lo otro lo habíamos contestado. Entonces, fíjate que era algo relativamente simple. Todo escogí las preguntas, unas preguntas muy sencillas. Bueno, mira, voy a tomar acá 5 minutos, los 5 minutos siguientes administrativos, con el objeto de que hagas tus cálculos, los cálculos que sean de tu interés. Bueno, entonces, a continuación les voy a dar uno a uno, a los que están acá presentes, les voy a dar sus notas en los dos últimos quizzes. Cada uno de estos tiene un peso del 10%. A usted ya le fue reportado el 30% en la semana 8, otro 20% en la semana 11, un siguiente 20% en la semana 13. Y queda pendiente reportar este último paquete con el último 30%, pero me interesa que tengas conocimiento acerca de los dos porcentajes anteriores, 10% que corresponde a la parte de los intercambiadores y el otro 10% que corresponde a este trabajo que acabas de presentar sobre la parte conceptual 2. Entonces, a ver, entonces voy a empezar por acá. ¿Dónde está Yerili? Yerili. Hola, profe. ¿Cómo te ha ido? Bueno, entonces Yerili tiene, bueno, me alegro, Yerili. Bueno, tienes 4 y 4 para tus efectos que sean del caso. Bueno, ¿dónde está por acá Dana? Dana, ¿dónde está? Dana Melisa. No está presente. Bueno, no está presente. ¿Dónde está Manuela Álvarez? Manuela Álvarez no está presente. Sí, señor, aquí estoy. Ah, perdón, Manuela, que es que, perdón. Bueno, entonces, Manuela, tienes 3 y 2, ojo con eso. Bueno, ¿dónde está Laura Bedoya? Laura. Aquí, profe. Bueno, tienes 5 y 4. ¿Dónde está Paola Caicedo?
Paola Caicedo. Hola, profe, aquí. Bueno, Paola, entonces, Paola tienes para el efecto 5 y 3. 5 y 3. Bueno, ¿dónde está Juliana Cañas? Juliana la veo por acá. Tienes 5, ojo Juliana, tienes 5 en el primero y en el último 1.5. Bueno, ¿dónde está Karen Castañeda? Karen. Karen está por allí. Bueno, Karen tienes 3 y 4.5. Karen, ¿ok? Bueno, ¿dónde está Angie? Angie Castaño. Por acá la veo. Bueno, tiene 5 y 3.5. Bueno, ¿dónde está Daniela Correa? Por acá la veo. Daniela. Bueno, tienes 3 y 3. 3 y 3. ¿Dónde está Alejandra Cruz? Alejandra la veo por acá. Alejandra, tienes 2 y 1.5. ¿Dónde está Jimena Fernández? No la veo. Bueno, por acá la veo. Bueno, Jimena tiene 5 y 3. ¿Dónde está Daniela Franco? Daniela Franco no está presente acá. No está presente Daniela Franco. ¿Dónde está Cristian Gallo? Cristian, por acá lo veo. Tiene Cristian 4 y 3. ¿Dónde está Yuri Daniela? Yuri Daniela no está. ¿Dónde está Natalia? Natalia fue la primera que llegó por acá. Natalia, tienes 3 y 4. ¿Dónde está Carlos Henao? Carlos Henao. Por acá. Bueno, Carlos, tienes 2 y 2. 2 y 2. ¿Dónde está Hincapié? Bueno, no está. ¿Dónde está Luis Izaza? Luis Izaza. Luis Izaza. Bueno, a ver, por acá me habla Hincapié. Hincapié tiene 3 en el intercambiador y en el otro presentó extemporáneamente. Tiene Luis Izaza. Luis Izaza, ¿dónde está? No está. Londoño Daniela. Daniela tiene 3 y 3. Brian Moreno. Está por acá Brian Moreno. Brian Moreno tiene 3, 1, 5. Karen Paniagua. ¿Dónde está Karen? Karen, por acá no la veo. No veo a Karen. Bueno, por acá tenemos a Laura Peláez. Laura Melisa. Laura, tienes 4 y 2. Juliet no está presente. Sí, la veo acá. Hola, Juliet está por acá. Sí, gracias. Juliet, tienes 4 y 3. Bueno, ¿dónde está Manuela? Puerta, no la veo. ¿Dónde está Luisa Pulgarín? Luisa, Aquí, por ahí la profe. vi. Bueno, gracias. Tienes 4, 2.5, Luisa. Estefanía Ramírez, nunca falta esta niña, nunca falta, muy puntual, muy bien. 5 y 3.5, Estefanía. Daniela Trujillo, ¿dónde está Daniela Trujillo? ¿Dónde está? Aquí, ¿Qué se profe. me hizo? Daniela, bueno, tienes 4 y 3.5. ¿Dónde está Jessica Valencia? Tienes 4 y 1.5, Jessica. Bueno, entonces ahí termino esa parte. Ahí les dediqué unos minutos administrativos, etcétera, etcétera. Bueno, Profe, buenos miren, días. Profe, ¿qué ¿podría tal? regalarme mi nota? Habla con Dana Melisa. Sí, por acá te estoy viendo, entonces no estabas ahora que pasé por allí. Bueno, entonces, Dana Melisa, tienes 5 y 3. Dana.
Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, a ver, Yuri está por ahí. Yuri ya llegó. Yuri Daniela. Veo que Yuri Daniela ya llegó. Entonces vamos a ver, Yuri Daniela, que también pues no estaba ahora. Entonces permíteme un segundo. Yuri Daniela, tienes 3.5 y 3.5, Yuri Daniela. 3.5 y 3.5. Bueno, muy bien. Miren, existe una alta probabilidad de que el parcial último, el último quiz con un peso del 10%, lo hagamos este miércoles, perdón, el jueves. Lo hagamos este jueves en la hora de la clase. Profe, acuérdese que yo tengo el ECAES. ¿Usted tiene qué? El ECAES. Ah, carajo. Bueno, entonces ahí sí como decimos nosotros, entonces sí me habías comentado eso. Lo que pasa es que uno con tantas cosas en la cabeza, entonces no, ni hablar, como dicen, otra voz, entonces queda el viernes. ¿Está claro? Oye, entonces el último quiz lo hacemos el viernes en la hora de la clase. Yo, se me había escapado ese punto que me habías dicho, sí recuerdo, me disculpas. Hay muchas cosas pues que, bueno, entonces queda para el viernes en el horario de la clase. Ahí presentas el último quiz. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Vamos a pasar a otro problema que tiene que ver con los factores de forma, factores geométricos. Entonces, vamos a hacer un siguiente problema. Vamos a hacer otros problemitas sobre radiación. Y entonces, pues ustedes ya tienen allí su material para el último trabajo. Bueno, entonces, ¿quién tiene alguna pregunta por allí? Bueno, vamos a calcular los factores de forma. Entonces, los voy a poner a dibujar a ustedes. Los voy a poner a dibujar. Entonces, saquen sus instrumentos de dibujo técnico y entonces vamos a obtener este dibujo. Vamos a obtener este dibujo. Entonces, lo que ven aquí es un tronco de cono invertido. Y aquí hay un hueco. En esa área 3 es un hueco. ¿Sí me explico? Entonces, ahí creo que quedó más o menos representado. Pues yo dibujo muy feo, pero creo que ahí quedó más o menos claro, etcétera, etcétera. Entonces, tienes esas distintas superficies. La altura de este elemento corresponde a 0.5 metros. El radio 1 de esta área 1 que tenemos acá es lo mismo que el radio 3, o sea que el área 1 es igual al área 3 y tenemos ahí un radio de 0.5 metros, 50 centímetros. El radio 2 es de 1 metro. Y entonces nosotros, antes de proceder a hacer este trabajo desde el punto de vista de los factores de forma, vamos a calcular esas áreas que hay allí. Entonces, vamos a calcular el área 1, el área 3, el área 3, 2, todas esas áreas que hay ahí, el área 4. El área 4 la voy a señalar ya aquí en un momento. El área 4 corresponde a esta. Es el área de la cubierta lateral de este elemento. El área 4. Bueno, entonces vamos a calcular esto, pero esto me da más fácil o es más procedente para, desde el punto de vista del cálculo, obtener esas áreas no en metros cuadrados, sino en centímetros cuadrados. Entonces vamos a ver cómo obtenemos esas áreas. Entonces necesito que me calcules el área 1, me calcules el área 3,2. El área 3,2 es toda esta área de esta tapa de arriba, considerando que no está ese hueco. Entonces área 3,2 se calcula con el radio 2. Y luego, ahora sí,
después calculamos el área 2, que es el área de esta corona circular que tenemos ahí, o de ese anillo, como decíamos en los intercambiadores, que corresponde a esto. Finalmente, calculamos el área de esta cubierta lateral, envolvente lateral de este elemento, y ahí sí necesitamos aplicar esa expresión que nosotros tenemos allí, que se incluye acá en este asunto. ¿Está claro? Bueno, Estefa, ¿dónde estás aquí en este trabajo? Estefa. Pues ya estoy acabando de copiarlo. Bueno, muy bien. Estefa se desempeñó como monitora a lo largo de todo el semestre. Era la única que me daba aquí orientaciones, me daba guías, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, Estefa. Muchas gracias por tu ayuda, pero no hoy, sino durante todo el semestre. Bueno, estamos en la semana 16. Tenemos la clase 43. Clase 43. Entonces, ya nos queda solamente pues este recorrido que ya teníamos acá. Bueno, cuando terminemos esta parte de la radiación, entonces en las clases, entonces ya nos devolvemos un poco a algunos asuntos relacionados con los intercambiadores de calor. Y eso estaremos haciendo, calculo yo, el jueves. El jueves, ya el viernes usted presenta el quiz y también estaremos hablando sobre los intercambiadores. Usted presenta el quiz y ya con eso terminamos todo el trabajo que teníamos por acá pendiente. Estefa, ¿cómo vamos? Listo, profe, ya. Listo. Bueno, vamos a dejarlo por acá un minuto adicional y entonces ustedes ya tienen ahí trabajo consistente en calcular esas áreas. Pero repito, vamos a calcular esas áreas en centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Bueno, muy bien. Entonces, calculen esas áreas, tomen su calculadora, etcétera. Hagan los cálculos que sean del caso para ya empezar a trabajar con los distintos factores de forma que hay allí. ¿Está claro? Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cuánto obtienes para el área 1, que es igual al área 3. Dame en centímetros cuadrados y dame 4 cifras decimales. Por eso precisamente lo queremos calcular en centímetros cuadrados para obtener un número expresado de esa manera, que arranca desde los miles y se va hasta los decimales. Bueno, entonces, ¿cuánto es ese valor? A ver, por acá ya regresó Manuela Puerta. No está Manuela Puerta. Por aquí, a ver, Yuri vino y ya se fue. Vino y se volvió a ir.
Por ahí volvió a entrar Yuri. Profe, es que el internet me está fallando. Señorita, usted está en este momento, usted está, pues según lo que nos contó usted está en el sur del país. Oye. Sí, profe. Ah, ya te entendí. Sí, es un problema ya de distribución, ¿cierto? De distribución de estas líneas virtuales. Yuri Daniela. Bueno, muy bien. Por acá, Manuela Puerta no ha entrado. No ha entrado. Bueno, entonces, a ver, preguntémosle a alguno de ustedes, ¿cuánto obtienes para el área 1? El área 1, que es el área del círculo en el fondo del tronco de cono invertido. ¿Cuánto obtienes para el área 1? Centímetros cuadrados. Y esa área es la misma área 2. Perdón, la misma área 3. ¿Cuánto obtienes allí? Oye, pero ninguno, pues. A mí me dio 7.853,98. Punto. 7.000, me gusta ese número. ¿7.000 qué? 853,98 centímetros cuadrados. Pero dame 4, bueno, punto 98. 98,16. Bueno, 98,16. Bueno, muy bien. Entonces obtienes ese valor. Área 1 igual a área 3, 7.853,9816 centímetros cuadrados. Muy bien. Calcúlame el área 3,2. El área 3,2 es el área de toda la tapa superior, como si aquí no hubiera este hueco 3. Entonces, esa la calculas con el radio 2 de 1 metro. Haces el mismo procedimiento y la calculas con el radio 2, que corresponde a 1 metro. ¿Cuánto te arroja ese valor? 31.415,9265. 31.415.9265. 9265 centímetros cuadrados. Bueno, 31.415.9265 centímetros cuadrados. Bueno, ahora calcúlame el área 2. El área 2 es el área de este anillo que tenemos aquí arriba, o bien corona circular. Entonces la sacas por diferencia. ¿Cuánto te arroja el cálculo para el área 2 de ese anillo? 23.561,9449. 23.561. 9449. 9449 centímetros cuadrados. Muy bien. Y finalmente, calcúlame esta área de la cubierta lateral de este elemento. ¿Cuánto te arroja el área 4? Y ya vamos a empezar con los factores. Profe, 33.321,6220 centímetros cuadrados. Muy bien, .6220 centímetros cuadrados. Bueno, entonces tenemos esta misma información todos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a calcular los factores de forma. Entonces, primer factor, F de 1, 3.
F de 1, 3. Me paro aquí en 1 y miro hacia arriba, hacia 3. Bueno, entonces vamos a ver. Ese es el primer factor. F de 1, 3. Bueno, este que nosotros tenemos. Me paro ahí abajo y miro hacia arriba. Arriba hay un hueco. El área 3 es el área de un hueco. Bueno, entonces vamos a ver cómo calculamos esto. Entonces, necesariamente tenemos que pasar a este documento. Yo les envié a ustedes oportunamente este documento que corresponde a estos factores geométricos. Ya lo veíamos, esta figura, ya la veíamos, esta pues también tiene una aplicación, pero en el momento nosotros estamos ¿en dónde? Estamos aquí en esta geometría. Dice acá, 2 discos paralelos esto es lo más general, de diámetro diferente. Esto aquí dice diferente, pero también esto puede ser igual, de igual diámetro, como es en el caso de uno de las áreas 1 y 3. Y estos están separados por una distancia L, que es la altura de ese elemento. Yo por eso le coloqué allá L o H. Le coloqué allá en las dimensiones que tenemos del elemento. Esta es la distancia que separa los centros de esos planos que nosotros tenemos allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar esta expresión que tenemos acá. Bueno, ¿y qué dice acá? El disco más pequeño de radio A, el disco más grande de radio B. Pero aquí no hay problema, dado que esos 2 discos todos tienen igual tamaño. ¿Me explico? Entonces, ustedes estarán viendo esta lámina. Entonces, vamos a empezar a trabajar acá con las dimensiones que tienes en el dibujo que ya ustedes hicieron. Entonces, antes de mover allí el lápiz, vamos a identificar cada uno de esos términos. Entonces, empezamos. 1 es 1. 2 es 2. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale la A que aparece ahí? ¿Cuánto? Este cálculo que te estoy señalando, ahora lo podemos hacer nuevamente ya en metros. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada A? La coordenada A vale ¿cuánto? Oye, ¿sí me estás siguiendo o no? Oye, ¿me estás siguiendo? Sí, profe. ¿Y entonces cuánto vale la A? ¿Cuánto vale la coordenada A? Me devuelvo para allá, pero entonces, ¿por qué no me dicen algo? ¿Cuánto vale la coordenada A? Dice acá que A es el radio del disco, ¿cierto? Del disco más pequeño. Y B es el radio del disco más grande. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cuánto vale la A? 0.5 metros. 0.5 metros, muy bien. Bueno, continuemos acá. Entonces ya nos metemos en el paréntesis. ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale L? 0.5 metros. 0.5. ¿Cuánto vale A? Ya me dijiste. ¿Cuánto vale B? 1 metro. No, porque es que yo estoy en el primer factor es de 1 a 3. 1 a 3. Y 1 y 3 tienen el mismo tamaño, porque tienen el mismo radio. ¿Me explico? Yo estoy de 1 a 3, de 1 a 3.
1 a 3. Entonces, ¿cuánto vale la B? Punto 5. Punto 5, muy bien. Espérame, yo continúo allá, me vuelvo a salir para la ventana y continúo allá. Y entonces me vas a decir cuánto vale la B. Entonces ya me dijiste que vale punto 5. Esta L ya la tienes, la A ya la tienes, esta B ya la tienes. Ojo que esto aquí es al cuadrado. Entonces voy a agrandar un poco la lámina. Esto acá, entonces al cuadrado menos 4. Esta A está al cuadrado, la B está al cuadrado. Entonces, ustedes ya pueden calcular todo esto acá. Pero te voy a recomendar que calcules esto aquí calcules esto acá con esas coordenadas o esas distancias o esos radios, etcétera, en metros, ¿Estamos? Bueno, entonces necesito que me des este valor. Necesito que me des este valor calculado. ¿Cuánto te arroja ese cálculo? Mientras tanto, yo borro esto porque lo queda muy feo. Dibujo. Bueno. Profe, da 0.3819. Me gusta ese valor. Me gusta ese valor. Bueno, ya todos pudieron hacer el cálculo. Bueno. Entonces, la pregunta que les hago a todos ustedes, por la vía de ese cálculo, ¿obtienen este valor que acaba de señalar aquí su compañera, sí o no? ¿Sí? Necesito que me confirmen. ¿Podría repetir el valor, por favor? A ver, jovencita. 0.3819. Bueno, ese valor está esencialmente bien. ¿Sí obtienen todos ese valor por la vía de ese cálculo? Sí, profe. Bueno. Muy bien. Entonces ya estamos preparados para otro factor. Entonces este ya lo tenemos. Punto 3819. Bueno, ahora vamos a F de 1, 2, 3. Bueno, coloquemos mejor 3, 2 para que usted no se... Bueno, entonces vamos a calcular este. F de 1, 3, 2. 3, 2. Bueno, ¿cómo hacemos cómo obtenemos este factor de forma? Pues de igual manera, tenemos que aplicar la expresión ya mencionada, tenemos que aplicar esta expresión, pero aquí habrá necesariamente unos cambios en estos valores que tenemos acá. Entonces, este A sigue siendo el radio del disco más pequeño. ¿Cuál es el disco más pequeño? El disco más pequeño es el disco 1.
Entonces, este A es el mismo que teníamos en el problema anterior, punto 5. Esta L es la misma, la misma distancia que separa estos planos cuando están unidos por una línea que pasa por sus centros. Entonces, este también vale punto 5. Esta A sigue siendo la misma que tenemos aquí, el radio del disco menor, punto 5. Y ahora sí, esta B, ¿qué valor toma? Hemos de ver que aquí ya hay un cambio en esta coordenada. Entonces, ¿cuánto vale la B? 1 metro. La B vale 1 metro. Exactamente, la B vale 1 metro y entonces ya habiendo identificado estos valores de acá, pues los puedes obtener, los puedes vaciar en la parte restante del cálculo y obtener un nuevo factor de forma, que es el factor 132 por vía cálculo, Bueno, entonces tomen ese cálculo ustedes allí y me reportan el valor que obtienen, por favor. Bueno, ¿qué cálculo obtienes allí, por favor, para ese factor? 0.7639. Punto 7639 me reporta aquí esta jovencita. Muy bien. Punto 7639. Bueno, te cuento que esencialmente ese valor está correcto. Ese valor está bien calculado. Bueno, muy bien. Entonces, todos estamos en ese punto, ¿sí o no? Fíjate que es solamente un cálculo allí, un cálculo aritmético muy sencillo y entonces ya obtienes esos primeros factores. Todos estamos en el renglón. Bueno, vamos para el siguiente factor. Entonces, F321. F321. Recuerden que, entonces antes de pasar allí, te voy a hacer un recorderis aquí en esta curva. Mira, nosotros aquí estamos calculando 1, 2. 1, 2. Recuerde que siempre partimos de 1. Y aquí 1 es el disco más pequeño. Entonces, nosotros siempre partimos de 1. ¿Está claro? ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, entonces fíjate que en los dos cálculos anteriores, nosotros nos paramos abajo, aquí abajo, y miramos hacia 3. Y entonces obtenemos ese factor que ya calcularon. Luego nos paramos aquí, en el disco más pequeño, miramos hacia arriba, pero ya no a 3, sino a 3, 2, al conjunto 3, 2, que fue lo que ustedes acaban de calcular. ¿Está claro? Bueno, ahora nos paramos aquí arriba. Entonces, F321, F321. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? F321. A ver, ¿quién me da una idea? ¿Qué hacemos ahí? Ya nos paramos ya en el disco mayor, 3, 2, a mirar hacia abajo.
Entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿Quién me dice qué hacemos allí? La regla de la voltereta. ¿Quién me responde de esa manera? No alcanzo a ver porque no tengo aquí Yo, el chat. profe. ¿Usted quién es, jovencita? Luisa Pulgarín. Usted es Luisa. Muy bien, Luisa. La regla de la voltereta. ¿Y qué es eso de la regla de la voltereta? Eso es una forma mnemotécnica, ¿cierto? Muy bien, muy buena respuesta, Luisa. Esa es la respuesta correcta. Entonces, tienes acá F321. Esto, bueno, entonces espérate un segundo. Entonces, ¿qué tenemos acá? F132 multiplicado por área 1 es igual a F321 multiplicado área 32, ¿cierto? Entonces, esta es la regla de la voltereta. Por eso fue que nosotros nos adelantamos y ya tenemos calculadas esas distintas áreas. ¿Está claro? Y este factor ya lo tenemos, 1, 3, 2 ya lo tenemos, entonces luego podemos despejar perfectamente este factor de forma con esas áreas. Regla de la voltereta. Regla de la voltereta. Muy bien aplicada, Luisa, muy bien. Profe, ¿me puedo volver a mostrar el tablerito, por favor? Sí, señora, claro que sí. Recuerde que siempre la regla de la voltereta está basada en ¿qué? En el área de salida, ¿ok? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces puedes calcular allí ese factor. Bueno, procediendo de esa manera, entonces, ¿cuánto obtienes? ¿Cuánto obtienes? .1909. 0.1909 me reportan por acá. 321.1909. Bueno, todos llegaron allí. Todos pudieron llegar allí. Bueno, este valor quedó muy bien calculado, dado que nosotros tenemos esas áreas en centímetros cuadrados. Si las tuviéramos en metros cuadrados, entonces el número sería más aproximado. Perdón, todo lo contrario, sería menos aproximado. Entonces obtenemos un mejor valor habiendo calculado esas áreas en centímetros cuadrados, porque puedo tener aquí un número muy grande, es decir, un cálculo más exacto. Bueno, eso está muy bien. Ahora otro punto para aplicar acá una regla. Entonces, vamos a calcular un siguiente factor, f de 1, 2. F de 1, 2. Vamos a calcular f de 1, 2. ¿Cómo calculamos f de 1, 2? A ver, Luisa, usted me respondió muy bien. La pregunta anterior, vamos a ver qué me respondes acá y todos ustedes en esta nueva pregunta. F de 1, 2. F de 1, 2. Con la regla de la voltereta. ¿Quién me responde? Luisa. No, señora. No, aquí ya no es la regla de la voltereta.
La regla de la voltereta es muy poderosa, forma parte del álgebra de estos factores de forma, pero hay también hay otros caminos. Entonces, ¿cómo Con la calculamos? gráfica. ¿Cómo? Con la gráfica. Pero a ver, pero mira que no lo puedo hacer con la gráfica, Luisa. ¿Por qué? Porque fíjate que yo de dónde parto, uno está bien, uno es un disco, pero fíjate que yo ya aquí en dos es esta corona, dos es esa corona, entonces ahí ya no tengo esa expresión, no tengo forma de aplicar esa expresión que teníamos allí. ¿Sí me explico? Porque la expresión que nosotros aplicamos para calcular los dos primeros factores tiene que ver con discos paralelos. Y entonces 1 y 3 son discos paralelos, ¿sí o no? Con un eje concéntrico. 1 y 3, 2 son discos paralelos con un eje concéntrico. Pero ahora ya 1 y 2 ya no cumplen esa condición. Luego no puedo aplicar esa expresión, pero vale la pregunta que haces, no se puede aplicar. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿qué hago? Profe, ¿y si lo calculamos del factor de forma de... A ver, entonces, ¿quién me está menos... hablando? Me está hablando por acá Daniela. Bueno, entonces, Sí. Daniela, dígame qué escribo. Aquí tengo el tablerito, estoy escribiendo, dícteme. Que el factor de forma de 1, 2 sería igual al factor de forma de 1, 3, 2 menos factor de forma de 1, 3. Ah, bueno. Entonces, por ahí me gusta. Pero entonces empecemos en orden. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos el factor de forma 1, 3, 2. ¿Sí o no? Bueno, perdón que escribí con un lápiz que estaba fallando la tinta, entonces, perdón. Entonces, F1, 3, 2. ¿Sí o no? Me hablabas de este. Oye. Sí, profe. ¿Y entonces qué escribo? ¿Qué escribo a continuación? ¿Eso es igual a qué? Igual a F1, 2. Bueno. Más F1, 3. Bueno. Algo como de ese estilo. Yo te lo coloqué al revés, pues, para seguir este mismo orden. F de 1 a 3 más F de 1 a 2. ¿Cierto? Bueno, y fíjate que ya lo obtienes. Lo obtienes ¿por qué vía? Lo obtienes por la vía del cálculo. Y de 1 a 3 ya lo obtienes por la vía del cálculo, porque aquí sí se aplica la expresión. Luego lo sacas por diferencia. ¿Está claro? Este factor lo puedes sacar por diferencia. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, ¿cuánto te arroja ese valor? .382. .382, me dicen por acá. Bueno, .382. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos esto. ¿Está claro? Bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si en estos últimos minutos tengo tiempo para estos últimos factores. Vamos a calcular a continuación F de 3, 2, 4. F3, 2, 4. F3, 2, 4. Es decir, me paro arriba y miro ¿hacia dónde? Hacia la cubierta lateral. Bueno, entonces, en este punto del problema y del cálculo, es necesario suministrar otra regla de estas que forman parte
de el álgebra de los factores de forma, porque hay un álgebra de los factores de forma. Entonces, fíjate, en la figura, yo me paro aquí arriba, estoy parado aquí arriba, f de 3, 2, f de 3, 2. Y entonces, ¿qué puedo hacer con f de 3, 2? ¿Puedo mirar hacia dónde? Entonces, puedo mirar hacia 1, ¿sí o no? f de 3, 2 y miro hacia 1. De hecho, yo ya calculé ese factor, ya lo había calculado. Bueno, entonces, 3, 2, miro a 1. ¿Y qué más puedo hacer estando aquí parado en este conjunto 3, 2? Puedo mirar hacia 4, ¿sí o no? Hacia 4. Entonces, uno ve a ver, ¿cuál es el rango de la visión? ¿El rango de la visión cuál es? El rango de la visión es entre 0 y 100, ¿o no? 0 y 100. ¿Está claro? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Parado en 3, 2, entonces yo digo que f3, 2 menos, perdón, f3, 2 a 4 más f3, 2, 1, esto es igual a ¿cuánto? A 1, ¿sí o no? Entonces eso es todo lo que yo puedo hacer. Yo me paro en 3, 2 y miro a 4, la cubierta lateral, y me paro en 3, 2 y miro a 1. Y todo eso es lo que yo puedo ver. Eso es lo que yo puedo ver. Entonces, hay una regla no escrita de esto, pero eso es obvia y por eso no lo he mencionado. Los factores de forma siempre son positivos. Los factores de forma siempre son positivos, porque yo no puedo decir que yo veo a menos tantas personas, ¿cierto? Porque en la esquina del universo donde nosotros vivimos, todas las cantidades son positivas. Entonces, yo no puedo decir que veo a menos tantas personas, por ejemplo. Bueno, entonces, son positivos y son menores que 1, todos esos factores de forma. Y aquí estamos viendo lo que puedo hacer yo en la totalidad. Yo parado en 3 y 2 puedo mirar a 4, muy bien. Y también puedo mirar a 1 y eso es todo lo que yo puedo ver. Entonces aquí esto está en términos fraccionales. ¿Me explico? Bueno, entonces, como a mí me están pidiendo f de 3, 4 y yo ya lo calculé, f3, 2, 1, ya lo calculé, ¿cierto? Por acá ya lo tenía en un cálculo anterior, entonces simplemente lo saco por diferencia, simplemente saco por diferencia. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cuánto te arroja ese cálculo allí por diferencia? .8091. Bueno, entonces te arroja .8091. F de 324 te arroja .8091. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno, y ya para terminar por hoy, les pido el favor de que me coloquen tengan un pitico de paciencia solamente, un pitico de paciencia para no tener que volver a empezar acá y volver a hacer ese dibujo y todas esas cosas. Voy a borrar por aquí unos asuntos acá. Bueno, tenemos el último factor, que es F14. 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 Bueno, entonces, de la misma forma, de la misma manera, yo me paro en 1 y estando en 1, ¿qué puedo hacer? Puedo mirar a 4, la cubierta lateral, y puedo mirar arriba, y eso es todo lo que yo puedo hacer. Entonces, ¿qué puedo decir? Que F de 1
hacia arriba. Entonces, 3, 2, más F1, 4, ¿esto es igual a cuánto? Esto es igual a 1. ¿Sí o no? F1, 3, 2, esto yo ya lo tengo por allá calculado. Más F de 1, 4, que es la cubierta lateral, eso es 1, porque yo ya no veo más. ¿Está claro? Bueno, entonces así calculas F de 1, 4. Y ahora te voy a pedir el último factor. Entonces el último factor corresponde a F de 4, 1. F de 4, 1. F de 4, 1. Bueno, entonces ya con eso yo creo que puedes terminar esos dos factorcitos que te quedan ahí. El uno por diferencia. Luisa, ¿y en el otro qué haces? En el último, ¿qué haces? La voltereta. La voltereta. Con la voltereta, entonces ya obtienes el último que te puse ahí en ese listado. Bueno, fíjate que no me pasé al fin ningún minuto. Bueno, ya estamos terminando esto. Entonces, fíjate que ya tenemos un conocimiento de la forma en la cual se manejan esos factores de forma. Y solo me queda unos problemas que tienen que ver con el manejo de otros componentes en la ecuación, de otro componente en la ecuación, uno ya último, que es el factor de emisividad. El factor de emisividad. Y eso entonces lo veremos en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase ya cerramos este asunto. Tendremos el quiz sobre la radiación y ya tendremos ya la última parte. Vamos a regresar al tema de los intercambiadores, pero ya de una manera dijéramos, más práctica. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que nos queda por hacer, Bueno, ya son las 12 en punto, entonces aquí termino. Nos volveremos a ver, si Dios quiere, el día jueves, en esos términos que te dije. Prepárese para su último quiz, y entonces ya ahí estamos matriculados. ¿Está claro? Bueno, me despido de todos ustedes. Hasta luego, profe. Bueno, que les vaya bien a todos. Chao, profe, gracias.